su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Dios bendiga a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática correspondiente a este día miércoles. Hoy voy a desarrollar el estudio con mi hermano Sergio, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, pastor. Me da gusto porque me ha invitado y para mí es un privilegio para poder salir al aire mencionando y la palabra de Dios y este estudio de la escuela sabática que es maravilloso. Amén. Y yo creo que en esta mañana que vamos a estudiar la lección de la escuela sabática, sería bueno iniciarlo con una oración. Definitivamente. ¿Verdad? Sí, vamos a postrarnos de rodillas para orar. Bendito y buen Dios, que tu morada es en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Aquí estamos, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar en esta mañana lo que debemos hacer para que sea de tu agrado, Señor. Sí, Padre. Te suplicamos que nos guíes y que nos ayudes. Y que sabemos que hay muchas personas que escuchan este mensaje. Te rogamos que por medio de tu Espíritu también trabaje en estos corazones. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Amén, Señor. amén. Amén. Hoy vamos nosotros a estudiar acerca del llamado. Ese llamado que Dios nos ha hecho. Porque nosotros vimos ayer que el Señor quiere que hagamos un ministerio abnegado. Un ministerio que ande en sus obras. Pero usted dirá, oh sí, pero eso es tal vez para los que han sido elegidos con un privilegio en la iglesia, tal vez los pastores, los ancianos o cualquier otro que tenga un cargo por ahí. Bueno, nosotros vamos a ver ahora de que el llamado, hermano, es el llamado, es la vocación que cada uno Dios le ha dado. Así que bajo el título Nuestra vocación, vamos a ver nosotros que esto es para todos. ¿Qué somos llamados a hacer y a realizar como cristianos? Es una pregunta muy importante, pastor, porque en esto nos vamos a dar cuenta el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? Acerca de esta vocación. Y nada más que la palabra de Dios es la que nos enseña y nos guía para estar conscientes, ¿verdad?, de lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y esto está en Primera de Pedro 2:9, y quisiera que viéramos en nuestras Biblias, Primera de Pedro 2:9, qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y dice lo siguiente, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Este mensaje, ¿verdad?, esta palabra de Dios que nos exhorta, que nos enseña y que nos identifica como un pueblo adquirido por Dios. Y Dios está buscando un pueblo, y ese pueblo lo está llamando de varios lugares, de varias iglesias, y es un pueblo que espera las promesas de Dios. Por eso dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados de las tinieblas a una luz maravillosa. Amén. Porque antes estábamos en tinieblas, y hay algo bien interesante que algunos podrían decir, pero esto fue para los judíos. Pero hay la pluma inspirada en el comentario bíblico adventista, dice lo siguiente en la página 209 acerca de este pueblo. Dice: la nación judía fue una vez escogida para representar a Dios en la tierra, pero debido a su incredulidad y dureza de corazón, perdió esa posesión favorecida. Pero declara aquí que ahora Dios ha concedido los privilegios y las responsabilidades de la nación judía a la comunidad cristiana, no como un grupo nacional, sino como un pueblo llamado de toda nación, para constituir un cuerpo espiritual, una gran familia en todo el mundo. La condición especial que antes había tenido el Israel literal le fue quitado. Y dice otra cita más interesante de la página 209 del mismo Espíritu de Profecía, dice así: Cristo compró con su sangre a su iglesia. Los cristianos deben, como lo hacía Jesús, revelar a Dios ante el mundo por medio de la simpatía de una personalidad semejante a la de Cristo y de su compasión expresada en hechos. Creo que aquí el Señor está explicándonos, ¿verdad?, que ahora su iglesia, que fue comprada con su sangre, ¿verdad?, es el pueblo adquirido por Dios para que anuncie las verdades del Santo Evangelio, buenas nuevas de salvación para el mundo. Amén. Y en el contexto, hermanos, del tema general de la semana, que es el carácter de Enoc, nosotros vemos entonces, de acuerdo a este texto, que también somos llamados a reflejar el carácter, porque si ustedes notan, dice que el Señor nos ha escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Sí. Las virtudes. ¿Qué es esto de virtudes? Hermanos, la palabra virtudes viene del griego arete, que quiere decir excelencia, mérito, perfección, con énfasis en las cualidades que se manifiestan activamente en los hechos. Y esto, hermanos, cae entonces en el asunto de el glorioso carácter de Dios. Anunciar las virtudes de aquel es, hermanos, reflejar el carácter. Dios no te sacó de las tinieblas, hermano, para que tú sigas siendo el mismo. Dios te sacó de las tinieblas para bendecirte. Mira, te ha hecho una nación santa, te ha hecho un linaje escogido. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes. ¿Para qué? Para que tú compartas con otros, para que reflejes a otros el carácter de Dios en tu vida. Dios te ha adquirido para eso. Así que, ¿qué somos llamados a hacer? Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué somos llamados a realizar? Anunciar las virtudes. Dar a conocer el carácter de Jesucristo. Mis hermanos, yo quisiera animarles para que nosotros nos propongamos eso ahora. Darle cumplimiento a ese llamado, a esa vocación para la cual Dios nos ha escogido. El don de profecía, ahí en la lección trae una nota que me gustaría que usted la comparte, hermano. Sí, como no, pastor. Antes de ello quisiera saber, ¿verdad?, que nosotros como iglesia, que Cristo compró con su sangre, fue con el único propósito de predicar las buenas nuevas de salvación. Amén, así es. Sí. Para eso existe la iglesia. Exacto. Dice aquí en el Consejo sobre Salud,
página 286. Dice, la religión de Cristo ejemplifica en la vida diaria de sus seguidores, ejercerá una influencia 10 veces mayor que los sermones más elocuentes. ¿Qué le parece? Hermano, es interesante. Ahora estamos tratando de que nuestra iglesia, ¿verdad? Tengamos la costumbre de tocar puertas. Y de esta manera podemos ver que la gente, lo que un sermón no puede llegar a un hogar, a una casa, ahora puede llegar por medio de aquel hombre o mujer que está tocando una puerta y dando las buenas nuevas de salvación. Y hay muchas bendiciones, pastor. A mí me ha tocado el privilegio de bautizar personas aquí en la Iglesia Advenimiento, que me dijeron de que pues fue porque alguien les tocó la puerta y les entregó una tarjetita Amén. para que miraran la televisión. Pues alguien pasó por allí, me dijeron, tocó la puerta y me dio un flyer o me dio una tarjeta y ahí me decía pues que mirara el canal. Y así fue como yo empecé a ver el canal y Dios me llamó y aquí estoy y lo he bautizado. Entonces nosotros podemos ver cómo lo que dice el hermano Sergio es válido y cómo la sierva del Señor lo recalca y dice, miren, el cristiano que ejemplifica en su vida diaria a Cristo, va a ejercer una influencia 10 veces mayor que los sermones más elocuentes. A veces ahí andamos admirando a los predicadores por cómo predican. Ahí andamos ahí buscando los mejores predicadores porque, oh, wow, qué tremendo, cómo expone, cómo explica. Hermano, tú con tu influencia, reflejando el carácter de Cristo en tu vida, hermano, tú vas a predicar un sermón mucho más poderoso, mucho más elocuente. Y dice que será 10 veces mayor, dice, tu sermón. ¿Que consistirá en qué? En anunciar las virtudes, en anunciar el carácter de Dios, en reflejar el carácter de Dios en tu vida, ante la gente. Para eso Dios te llamó. Y eso no será otra cosa que hablarles también del mensaje, como decía el hermano. Cuán importante es que hagamos esto, porque a esta vocación Dios nos ha llamado. No llamó solo al anciano, ni al diácono, ni a la directora o al director de un ministerio, ni mucho menos al pastor. A todos nos llamó. Todos hemos entrado en esta vocación, en este llamado. Así que pongámonos, hermanos, a darle cumplimiento al llamado. Amén. Porque esto es lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. Y para hacer esto es posiblemente que tú digas, pero es que yo no me siento capaz. Es posible que tú digas, no, pero es que yo para eso no tengo talento. A mí póngame a hacer otra cosa. Bueno, hermano, quiero decirte que a veces no se requiere tanto de que tengas conocimiento teológico o de que conozcas las doctrinas. A veces, hermanos, tú puedes ganar a un alma para Cristo con tu manera de vivir. Tú puedes inducirle con palabras. Mire, yo no puedo darle un estudio, pero vea este canal de televisión, escucha esta radio. O mire, le invito para que vaya a escuchar estos estudios. Hermanos, son cosas sencillas que Dios puede utilizar. Mira, es que el instrumento que Dios tiene en este mundo, para que las almas se conviertan, el instrumento eres tú. Y no digas, por favor, que no puedes o que no te consideras capaz. Porque si ese es el caso, quiero decirte que solamente confía en Dios. Amén. No confíes en tus propias habilidades. No confíes en tus conocimientos. Para hacer esta obra, solo confía en que Dios te va a guiar. Amén. Y para eso hay textos bíblicos. ¿En quién podemos confiar para guiar la dirección de nuestra vida para hacer esta obra, hermano? Pastor, quisiera mencionarle algo a usted y a los televidentes, que hace muchos años, tengo más 40 años en el Evangelio, y hace mucho tiempo una mujer indígena, se convirtió al cristianismo en nuestra iglesia. Y pastor, esta mujer testificó de una manera interesante. Trabajó con unas personas en casa, y por su manera de vivir y de ser, sin saber leer,
dio buen testimonio y ponía que le leyeran la palabra de Dios, y de esta manera, y su testimonio que dio, los que lo ocuparon, la emplearon ahí, se convirtieron a la iglesia o al cristianismo. Amén, mire qué Por el hermoso. testimonio de una indígena que no sabía ni leer. Tremendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? No podemos poner excusa. Dios nos ha escogido y tenemos que testificar, porque para esto nos fuimos Así llamados. es, exactamente. Dice el texto más adelante, ¿verdad?, que podemos ver en Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Y dice la palabra de Dios de esta manera, en Proverbios capítulo 3, versículo 6, 5 y 6. Dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. En otras palabras, hermano, quiere decir que cualquiera puede hacer la obra de Dios. Sí, Solamente que se pone. confíe en el Señor. Mire qué hermoso esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. A veces nuestra propia prudencia, a veces nos dice, no, yo creo que no es prudente que vayamos a tocar puertas aquí en este lugar. No, yo creo que no es prudente que salga a hacer la obra de esta manera o en este día. Bueno, hermanos, solamente de confiar en Dios. A veces puede ser, hermano Sergio, que digamos, no, yo creo que aquí en el trabajo no es prudente que yo me dé a conocer. No, yo creo que aquí, sí, tal vez no es prudente hacerlo a la hora que estás trabajando. Claro. Pero sí puedes hacerlo a la hora de un break, a la hora de un lunch, a la hora que convives. Claro que puedes. Su manera de vivir. Exacto. Y solamente fíate de Jehová. Confía en Él. Y Él es el que te va a ayudar. En esto, hermano, en esta vocación que Dios nos ha llamado, no se vale que confíe en mis conocimientos ni en mi experiencia, sino que solo se vale que confíe en Jehová de los ejércitos. Amén. Sí. Hay otra cita también, pastor, que está correlacionada con esto. Está en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Y dice la palabra de Dios de esta manera, ¿verdad? Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Sí? En otras palabras, hermano Sergio, perdone, Sí. esta sería la razón por la cual tenemos que confiar en Dios. Ujú. Esta sería la razón. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo este texto que el hombre es incapaz de guiar su propia vida de forma adecuada. Que el hombre, por lo tanto, necesita de Dios. Y Jeremías lo entendió. Jeremías comprendió esto. Entonces, la razón por la cual necesitamos confiar en Dios es, ¿por qué? Porque no es del hombre, que, digamos, ordene sus pasos, Sus propios sino caminos. que es de Dios que le ordene sus pasos. Es de Dios que depende. Conozco, oh Jehová, dice, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Por esa razón es de que necesitamos confiar en Dios cuando se trata de darle cumplimiento al llamado, a la vocación para la cual Dios nos ha escogido. Debemos de tener una total dependencia de Dios, ¿verdad? Ujú, exactamente. Y que su Espíritu nos pueda guiar. Y no contristar el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque a veces sentimos el deseo, pero tenemos el deseo, pero no el querer. Así ¿verdad? es. Así que, hermano y amigo televidente, en el contexto del carácter de Enoc, que es lo que se está tratando esta semana, si tú te has sentido a veces como
pues desanimado, porque tú dices, no puedo reflejar el carácter de Dios. Yo no lo puedo reflejar, ni en mi familia lo puedo reflejar, mucho menos en el trabajo y mucho menos donde quiera que sea. No puedo. Bueno, hermano, acabamos de leerte. Confía en Jehová. Fíate de Jehová. No es de ti el ordenar tus pasos. Solamente confía en Jehová. Y Él es el que te va a ayudar para poder cumplir con ese llamado, con esa vocación de dar a conocer a otros el carácter de Dios. No te desanimes. Solo confía en Jehová y rinde tu vida a Él. Amén. Hay una cita del Espíritu de Profecía aquí que me gustaría que usted la comparte, hermano. Sí, la hermana de Huay menciona aquí en el Ministerio de Curación, página 325, y dice lo siguiente: por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande, serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. O sea que si nosotros dependemos de Él, todas las cosas van a salir bien, ¿verdad? Sí. Y estamos haciendo su voluntad porque en sus manos está todas las cosas, ¿verdad? Exacto. Mire qué bonito esto que dice que todas las cosas están abiertas a su divina mirada. Y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Tú estás bajo la mirada de Dios, mi hermano. Nosotros estamos bajo la mirada de Dios. Así que confiemos en el Señor. Nunca nos escapamos de su mirada. No. Y en este caminar que llevamos de cara al cielo y que deberíamos de reflejar el carácter de Dios tal como Enoc lo reflejó, y el que confía en Jehová y el que se pone bajo la mirada de Jehová, ese lo va a conseguir. Si ¿acaso no dijo Pablo? Todo lo puedo, dijo, en Cristo que me fortalece. Todo. Así que, hermanos, nosotros entonces encontramos aquí que sobre toda confusión que pueda haber en la tierra, Dios está en su trono y desde allá nos mira y Él va a enderezar nuestras veredas, va a enderezar nuestros pasos. Bueno, si hemos tomado una decisión por Cristo, hermano Sergio, ¿qué es lo que ahora se espera acerca de nuestro trabajo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo describe la Biblia nuestro trabajo ahora que nosotros pues hemos sido llamados, hemos entrado en esta vocación? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cómo la Biblia describe lo que tenemos que hacer ahora? Sí, es necesario ver la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos explica lo que espera de nosotros. Y esto vamos a buscarlo en 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20 nos explica al respecto. Y dice lo siguiente: Segunda de Corintios 5:20. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué le parece? Qué interesante es esta palabra, pastor. Y esta palabra de Dios debiera llegar a cada corazón que escucha esta voz, ¿verdad? Porque dice aquí que tenemos el privilegio de ser embajadores y representantes de Dios. Y dice que como si Dios rogase por medio de nosotros. Pastor, a veces me da no sé qué, un poco de tristeza cuando tocamos una puerta y la gente nos rechaza. Y sabemos que el Señor Jesús dice que no nos rechaza a nosotros, sino a Él. Porque somos nosotros embajadores, somos representantes de Él. Y dice que es para que ellos puedan conocer este mensaje maravilloso. Y dice que como si Dios rogase por medio de nosotros.
Qué interesante, ¿verdad? Así es que, pastor, tenemos que hacer la obra que Dios quiere que hagamos, que nos ha encomendado. Si no, estamos mal. Exacto. Porque no hay otro medio por el cual Dios ruegue a la gente, sino por nosotros. Sabemos que los ángeles están dispuestos a hacer esta obra maravillosa, pero no tienen el privilegio, sino que ese privilegio nos ha dejado a nosotros. Tremendo. Por naturaleza el hombre está enemistado con Dios. Ujú. El hombre está, pues, no tiene reconciliación con Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Pero miren ahora, los que por su gracia hemos sido alcanzados con su mensaje, con su salvación. Ahora miren, como decía el hermano Sergio, qué privilegio el que nos ha dado, el de ser embajadores, el de representarle a Él, Ujú. el de llevarle a otro un mensaje. Mira, ¿sabes qué? No sigas siendo enemigo de Dios, reconcíliate con Él. Y dice que ese ministerio de la reconciliación, qué tremendo, hermanos, a nosotros nos lo ha dado el Señor. Miren, en el contexto del llamado, en el contexto de la vocación, en el contexto de anunciar las virtudes, nos toca a nosotros, hermanos, Amén. hablarle a la gente de quién es Dios para ellos. Y decirle que no tiene sentido estar viviendo contrario a su voluntad. Y yo digo que esto es un privilegio, hermanos, porque, pues imagínate ser embajador de Jesús. Eso es algo especial, hermanos. Ujú. Yo estaba pensando mientras el hermano Sergio hablaba en una confrontación que hubo hace unos días atrás entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Cómo los presidentes estaban allí utilizando los medios de comunicación para amenazarse y hasta insultarse. Y todo se veía como que los misiles pues eran ya disparados con ojivas nucleares para digamos, destruir en un lado y en el otro. Pero miren ustedes, allí se puso en acción el trabajo de los embajadores. Los embajadores comenzaron a trabajar para que se bajara el nivel de confrontación, para que esa enemistad terminara mejor en una reunión donde se hacían compromisos y donde no se siguiera más con esas amenazas. Los embajadores allí, hermanos, ejercieron una obra de reconciliación entre esos dos presidentes que se amenazaban mutuamente y se insultaban. Noten ustedes qué especial es el trabajo de un embajador. Hacer que dos personas que se han enemistado se reconcilien. En este caso, hermanos, el que está enemistado con Dios es el ser humano. Es el ser humano el que ha elegido ser enemigo de Dios. Pero Dios, miren cuán grande es su amor, que nos ha escogido a nosotros, para que como embajadores de Él hagamos el trabajo de reconciliación, de decirle a la gente, te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Amén. Dios. Qué llamado, qué vocación, hermanos, Amén. qué privilegio. Así describe la Biblia, hermanos, el trabajo que debemos hacer. Qué grande esto, la verdad. Sí. Pero Romanos Sí. también sigue hablando, ¿verdad? La palabra de Dios nos sigue hablando y qué claro está ese texto, ¿eh? Y lo podemos entender. Dice Romanos 10, 14 y 15. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ujú.
nuevamente podríamos recalcar lo que ya dijimos, ¿verdad? Que somos embajadores, somos enviados por Dios para representarle. Y la gente está en tinieblas. Dice aquí que el pueblo de Dios fue salido, los que ahora son pueblo, fue salido de las tinieblas para anunciar la luz admirable. Entonces, digamos, ¿quién va a anunciar si nosotros callamos? Dice que nosotros, si no hay quien les predique, ¿cómo sabrán? Hermano, pastor, aquí hay una palabra que debemos aplicarla a nuestra vida y tomarla muy en serio, porque tenemos una grande responsabilidad. Queremos el cielo, sí, pero la hermana Juárez dice que tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en el cielo, ¿verdad? También hay un lugar preparado aquí en la tierra para trabajar por Cristo. Amén, así es. O sea que, hermano, queremos el cielo, queremos la vida eterna, pero tenemos una obligación bien importante, comunicarla a la gente que no sabe, porque dice aquí, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Y sabe, hermano Sergio, que si bien es cierto, es una responsabilidad, pero también es cierto que es una responsabilidad hermosa. Porque dice, cuán hermosos, dice, son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, con esto nosotros podemos ver que la obra de anunciar las buenas nuevas es una obra hermosa, es una obra especial. Así la Biblia describe, hermanos, nuestro trabajo, como un trabajo de reconciliación, como un trabajo del embajador, como un trabajo del que le comunica a aquel que no sabe, como un trabajo de que le dice a aquel que no cree, que crea, un trabajo, hermanos, que realmente es hermoso, es algo especial. Y yo quisiera aquí aprovechar para decirle, hermano Sergio, que yo admiro su trabajo, porque usted como director de obra misionera, pues yo le veo a usted cuando apela a los hermanos, que usted ha asumido esa vocación, ha asumido ese llamado de una manera que usted sabe que debemos hacer este trabajo. Y admiro cómo usted no solamente pues llama, invita y está exhortando a que hagamos este trabajo los sábados, sino que usted mismo, ya sea que esté en la posición de director como está ahora, o no, usted veo que siempre, desde que lo conozco, siempre veo que está haciendo ese trabajo de ser embajador, de hacer la obra. Yo me he quedado muy contento cuando usted de repente me ha dicho, fulana de tal ha venido por primera vez y me gustaría que la salude. Fulana de tal, o sea, está siempre allí con eso. De verdad, hermano, Dios sin duda debe sentirse complacido por la manera como usted ha entendido este llamado y esta vocación. Y yo creo que tú, amigo televidente y radio oyente, también lo puedes hacer igual. Yo lo puedo hacer igual. Todos somos llamados a hacer esto. Así que solamente, hermanos, hagámoslo porque es linda esta obra. Es linda esta obra de hacer lo que la vocación involucra, lo que el llamado involucra, que es anunciar las virtudes, reconciliar a otros con Dios y decirle a otros que crean y que se preparen para la venida de Cristo. Vale la pena. Amén. Bueno, hermano, allí el espíritu de profecía trae una nota bien interesante que me gustaría también que la leamos, porque aquí el don profético también se une a esto que estamos diciendo en cuanto a encarar pues este llamado y esta vocación de la manera como Dios manda. ¿Qué le parece? Sí, pastor, pues aquí está el complemento, ¿verdad?, de la motivación que debiera haber en nosotros, ¿verdad?, para hacer esta obra maravillosa y ser verdaderamente unos embajadores, que es por lo cual Dios nos ha enviado. Y dice aquí, no es nuestro derecho vivir para complacernos en espíritu, pensamiento, palabra o acción. Como cristianos tenemos deberes que cumplir para el beneficio de otros. Les debemos a todos nuestra
contribución para aumentar la suma de la felicidad humana. Como representantes de Cristo, debemos mostrar al mundo una representación más elevada de lo que es la belleza de la santidad. ¿Qué es santidad? Es integridad para con Dios. Nuestras palabras, nuestras acciones, la clase de espíritu manifestado en la manifestación exterior y visible de lo que está adentro, y testifica si tenemos el manto de la justicia de Cristo tejido en el telar del cielo, o si estamos vestidos con nuestros propios atavíos de ciudadanos naturales. Hemos de dar evidencia al mundo en nuestros hechos exteriores de lo que es la influencia de la verdad en nuestros corazones. El mundo observa nuestras vidas, escucha nuestras palabras, observa y mide nuestros caracteres mediante estas señales exteriores y estima la verdad que profesamos creer de acuerdo a lo que revelamos como habiendo sido cumplida por esta en nosotros. Bueno, hermano Sergio, según este párrafo, pues todo lo que hemos venido hablando está encerrado en lo que es el reflejo del carácter de Dios. Porque dice, el mundo observa nuestras vidas, escucha nuestras palabras, observa y mide nuestros caracteres, y mediante estas señales exteriores estima la verdad que profesamos creer de acuerdo a lo que revelamos como habiendo sido cumplida por esta en nosotros. Hermanos, todo aquel que hable de reflejar el carácter de Dios en su vida, todo aquel que quiera reflejar el carácter de Dios en su vida, debe, hermanos, involucrarse en toda la labor que incluye la obra misionera, que incluye el buscar almas para Cristo, que incluye el traer almas a los pies de Cristo. No es nuestro derecho vivir, dice, para complacernos en espíritu, pensamiento, palabra o acción. No, no es nuestro derecho vivir para complacernos en espíritu, sino que como cristianos debemos también cumplir. Tenemos deberes que cumplir para el beneficio de otros. Me gusta una partecita que subrayé de ahí mismo, pastor. Dice, les debemos a todos nuestra contribución para aumentar la suma de la felicidad humana. Tremendo. Porque el que conoce a Jesús como su Salvador y lo acepta, hermano pastor, hay felicidad. Exacto. Hay paz interior, la que carece el mundo ahorita. Yo creo que con una vida ejemplar también se predica, ¿verdad? Porque no recuerdo la cita, la hermana de Huay dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así es. Entonces, como buenos embajadores, la gente debe ver en nosotros que somos testigos de Dios. Amén. Dice que como representantes de Cristo debemos mostrar al mundo una representación más elevada de lo que es la belleza de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Dice, es integridad para con Dios. Y eso lo vamos a mostrar en nuestras palabras, nuestras acciones, la clase de espíritu que manifestamos, en todo eso, hermanos. Todo eso testifica, dice, si tenemos o no el manto de Cristo. En otras palabras, estamos hablando de un reflejo del carácter de Dios. Está a tono con el título general de la semana, que es el carácter de Enoc. Dios nos ayude, hermanos, para que, habiendo sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, siendo ahora de un linaje escogido, de un real sacerdocio, una nación santa, siendo ahora parte de un pueblo adquirido por Dios, Dios nos ayude para que cumplamos con la misión por la cual el Señor ha hecho todo eso con nosotros, que no es otra cosa que anunciar sus virtudes, dar a conocer a otros su carácter, hacer el trabajo evangelístico, hermanos,
y no tengamos temor, porque para eso Dios ha prometido que está con nosotros y Amén. nos va a ayudar. Amén. Solo confiemos en Él y dispongámonos a hacer esa obra de embajadores. Hagámosla hoy Sí. en el trabajo. Amén. Hagámosla hoy donde quiera que andemos. Acordémonos de este privilegio tan especial. Ujú. Que sean hermosos nuestros pies ahora, haciendo Amén. la voluntad de Dios. Amén. Vamos a rodearnos y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a lograrlo. Amado Dios y Padre, te queremos agradecer porque siempre estás haciéndonos este recordatorio de que no somos un pueblo cualquiera, ni nos has llamado para estar en la ociosidad, sino que como pueblo escogido, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, nos ha llamado solamente para anunciar las virtudes de ti que nos ha llamado. Amén. Te pedimos ayuda porque queremos hacerlo. A veces nos sentimos tal vez, Señor, con muchas dudas acerca de si realmente somos los llamados o no. Te queremos pedir ayuda porque a veces nos sentimos incapaces también para hacerlo. Pero hoy también tu palabra nos ha dicho, es que solo confíen Amén. en Jehová. Amén. No está en ustedes el ordenar sus pasos, pero está en Dios si se lo permiten. Entonces, Padre, te queremos permitir ahora que vengas a nosotros y ordenes nuestros pasos. Amén. Sí. Nos muestres el camino a seguir y nos enseñes a caminar por él. Amén. Ayúdanos, Padre, a ser este día embajadores de tu reino. Amén. A hacer este día personas que sus pies son hermosos porque están haciendo una obra hermosa, como es la de que otros conozcan de ti y se reconcilien contigo. Ayúdanos, Gracias, Señor, a reflejar tu carácter hoy y mañana y siempre. Ayúdanos a que otros puedan ver que el manto de Cristo nos cubre. Amén. Gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos a hacer la obra. Ayúdanos, Padre, a hacerla hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor